Hola a todos, soy el profesor Waldo y en este video hablaremos un poco sobre la exigencia de enseñar por habilidades. Es un video más bien pensado para profesores esta vez. Nuestra educación nacional siempre ha estado permeada por varias modas, hace varias décadas, varias modas internacionales, de distintos teóricos que se han ido ocupando o cosas que han ido reactivándose en el tiempo. Siempre con la sensación de que se importan como una gran receta, una receta mágica para poder enseñar mejor o subir los rendimientos en los colegios de manera rápida. Lo que desconoce un poco justamente el proceso de educación, que implica más, va asociado directamente a la dimensión de tiempo. Claro ejemplo de esto son lo criticados que están actualmente bajo ciertas investigaciones los estilos de aprendizaje, por ejemplo, por poner una idea, las aulas sobreestimuladas, o la vertiente neuro, también bastante empleada a través de cursos, seminarios, charlas, que claro, se da una noción de actualización a los profesores, pero más allá del conocimiento estructural, lóbulos, zonas que se activan, la parte hormonal y cómo eso podría tener consecuencias en la acción misma del estudiante. Nuestro trabajo sigue siendo estar con el estudiante. Más allá, es un buen respaldo saber tener ese otro nivel de explicación desde la parte neuro, pero en sí misma no me va a explicar el proceso del aprendizaje. Entonces, hay una situación que ha sido últimamente, en los últimos años, bastante exigida por los departamentos de UTP, que es enseñar por habilidades. Ahora, ¿qué se nos pide cuando se dice ahora evalúa por habilidades? Es lo que me interesa un poco discutir en este video, para ver si podemos generar un debate respecto a esto. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo tú estás tratando de evaluar por habilidades cuando muchas veces está solo la solicitud, pero no el camino del cómo, que es la parte que más me interesa trabajar en este video? Si vamos a lo concreto, las pruebas estandarizadas tanto de básica como de media y las internacionales que participan también en el país, o sea, las de básica y media internas y las pruebas externas también en las que participa nuestra nación, ya hace bastante rato nos muestran justamente bajos rendimientos tanto a nivel interno como externo. De hecho, el año pasado solamente ya fuimos testigos del resultado de la OSD para el resultado de habilidades básicas para el chileno que participaba de estas pruebas. Entonces, ¿por qué está tan bajo el país, tanto internamente como al exterior, en estos resultados de pruebas? Sacando un poco aparte la crítica que podamos tener a algunos de estos instrumentos, la forma en que se está midiendo, estamos saliendo bajos. Y uno se pregunta, bueno, ¿se están haciendo clases? Sí. ¿Hay contenidos determinados por nivel curricular? Sí. ¿Están los mapas de progreso también a la mano de cualquier profesor, tanto de los que se inician en esta actividad como los que ya están más experimentados? Entonces, ¿por qué estos resultados? ¿Por qué si están las cosas, están lo que hay que enseñar, qué falta? Yo acá incluiría una herramienta, una pregunta más bien, que si bien tenemos bastante claridad en lo que hay que enseñar o en qué nivel se espera que se enseñe, el tema es cómo. Esa pregunta de la forma de hacerlo, ese contenido disciplinario que recibió ese estudiante de pedagogía, posteriormente profesor de una de estas disciplinas, ¿cómo le entrega? Esa es mi gran discusión a través de este video de qué se nos pide finalmente al enseñar por habilidades. Ahora, recordemos que esta situación, si la instalamos en un contexto, no es a propósito de nada. O sea, venimos desde una dinámica fuertemente asociada a la entrega de contenido, y ahora que te cambian, ya hace un tiempo obviamente, te cambian la solicitud a habilidades. Ahora, ¿cómo se hace esto? Muchos cumplen solamente a nivel de papel, en el sentido de aquí dice analizar, aquí dice sintetizar, ya, y se lo entrego al departamento UTP de la manera más esquemática posible. Ahora, ¿qué pasa en sala? Ya es otra cosa. Entonces, sabemos que esta idea de enseñar por habilidades no está totalmente abarcada en el país, no está totalmente transferida incluso o ni siquiera en cada ramo dentro de cada colegio. Entonces, por ejemplo, yo soy profesor de lenguaje, y si uno mira hace 10 años atrás, cuando era muy
fijo, un contenido muy fijo de los primeros años de educación media, que se replica obviamente mucho de lo de básica, pero se supone en otra profundidad. Las figuras retóricas. Hace 10 años, si tú tenías que enseñar una figura retórica, esta no pasaba de ser un listado con sus definiciones, los ejemplos más canónicos, los ejemplos más típicos que aparecen siempre, o los que algún profesor puede crear para su curso, y después una prueba de más bien reconocimiento a través de otro texto, a través de canciones o en videos o en materiales audiovisuales, o solo imágenes, donde puedes reconocer esto, pero quedábamos ahí, justamente en el reconocimiento. Ahora, hasta ahí uno cumplía, la mayoría de los profesores estábamos cumpliendo con las exigencias, pero bastó un pequeño giro en todo esto, y que se empezara a percibir que, o frases, así, oye, eso ya no va, lo sacaron de la prueba. Y si ya no iba en la prueba, en la famosa prueba, ya no había que enseñarlo. Y eso mutiló prácticamente los programas de estudio de muchos colegios, sacando la unidad lírica completa y sacando la parte de figura retórica, porque ya no se preguntaba. Entonces yo aquí lanzo una pregunta: si nos viene a evaluar por habilidades y estoy sacando contenido, ¿de qué forma voy a evaluar habilidades sin un contenido de base? No podemos pensar en el vacío, necesitamos un sustento para el cual poder trabajar. Entonces, ahora una pregunta, si actualizo todo esto, es cómo y para qué, si me quedo con el mismo contenido, cómo y para qué enseñar figura retórica actualmente. Si nos vemos las más típicas: metáfora, comparación, imagen, personificación, la literación, hipérbole, hiperbatón, sinestesia, metonimia, entre muchas otras más. Acá recomiendo, hay una página, www.retoricas.com, hay un listado extenso, como para poder sacar algunos ejemplos rápidos si alguien lo necesita. La puedo dejar también abajo en la descripción del video. Pero si vuelvo a esto, el listado de las más típicas que se empezaron a reducir porque justamente eran las más típicas que aparecían en la prueba. ¿Cómo, te pregunto a ti, profesora, cómo explicas estas habilidades? Este trabajo con este contenido que se supone no le están preguntando, pero uno sabe que sí se está consultando de manera más obligada. ¿Cómo lo estás explicando? ¿Cómo pasas esa materia? Si es que sigues con esa visión de curricular de pasar materia, o estás hacer cosas con ese contenido. Y finalmente, el cuestionamiento que más me interesa es qué estamos desarrollando a través del entendimiento de esa figura retórica. Entonces, en resumen, para ser bien expedito en esto, simplemente es abrir una discusión sobre el cómo cuestionamos el tipo de contenido curricular que estamos enseñando. Esa discusión, si tú la piensas en cada uno de tus ramos, para historia, para lenguaje, para matemática, para filosofía, para cualquier asignatura, el que estoy haciendo hacer, si me están pidiendo evaluar habilidades, pero sigo con la discusión interna de mi prueba evalúa más contenidos que habilidades. Aquí voy a dejar mi correo en la descripción para si quieres compartir alguna prueba que has hecho y podamos calibrarla de otra forma. Porque tiene que ver mucho y requiere más tiempo. Evaluar por habilidad, obviamente, pensar una actividad distinta requiere mucho más tiempo que preguntar por la definición directa o las características o en cuántos elementos se clasifica tal unidad. Entonces, ahí el punto fuerte, si miro todo esto, el cómo enseñamos y qué se aprende a través de esto, ¿para qué? ¿Para qué enseñar por habilidades? Uno sabe directamente, cuando tú conversas con tus estudiantes que ya han salido de colegio, las dificultades que han tenido al ingreso a la universidad o cómo se han movido, es justamente el que les piden ya un buen conocimiento de base, pero que se manejen en otras estrategias. Entonces, si nos viene a hablar como habilidades, justamente por las exigencias que ya se están viviendo y desde siempre en el mundo universitario y también en el mundo laboral, o cualquiera sea el escenario futuro de nuestros estudiantes. Entonces, el punto acá, por ejemplo, si vuelvo a las figuras retóricas, ¿y cómo actualizo eso? Si las preguntaba hace 10 años por contenido y ahora 10 años después me las piden por habilidades, o me las están pidiendo más explícitamente por habilidades, ¿qué termino entendiendo a través de ellas? Obviamente, unas 2-3 pasadas por eso,
a uno le muestra que hay figuras que modifican el significado de algunos elementos, figuras retóricas que modifican el sonido de algunos elementos o la sintaxis. Ahora, ¿qué conexión hay entre eso y la comprensión que pueda desarrollar para entender, por ejemplo, una publicidad, para entender una propaganda, para entender un afiche, para entender un comercial que estoy viendo en televisión, o el discurso, si estoy siguiendo el discurso de alguien en la radio o en cualquier otro formato? Esta utilización distinta del lenguaje, no decirlo directamente, justamente ya no es solamente esta función estética que podemos haber estudiado en algún minuto con primero medio hace 10 años, sino que lo fuerte de esto es que termino entendiendo a través de esto. ¿Qué implica que esa frase la transforme en metáfora, que esa frase la transforme en una comparación o en una imagen? ¿Qué implica esa exageración, que sería una forma, digamos, más degradada de hablar de hipérbole? ¿O qué termino entendiendo a través de una personificación? ¿Qué elementos son necesarios y cuáles no? Y cuando realmente se cumple esto, es donde recién empieza, para mí, esta discusión sobre preguntar por habilidad, tanto en una clase misma o después su consecuencia en algún trabajo, prueba o algún elemento por el estilo. Entonces, de esa forma podríamos convenir que este desarrollo de habilidades no tiene ningún límite. Obviamente, si preguntas la definición por la definición, la materia se te va a acabar muy pronto, tengámoslo por seguro. Pero ¿cuántas cosas se pueden llegar a hacer con cada contenido? La vinculación que se puede, cómo se va compactando, cómo se va extendiendo esto en el tiempo, si sumamos esa otra dimensión que ya habíamos mencionado, es un elemento relevante para el trabajo pedagógico de cada día. Ya para cerrar, los dejo invitados para que sigamos discutiendo sobre estos temas u otros que ustedes se animen también. En los siguientes videos me interesa trabajar, profundizar un poco en la discusión de las taxonomías que ocupamos en educación, obviamente haciendo la separación entre las taxonomías del área cognitiva, afectiva y psicomotriz, particularmente en la parte cognitiva, en la que uno ve más frecuentemente en los materiales la taxonomía de Bloom, siendo que hay bastantes otras propuestas. Coinciden, difieren en algunos puntos, pero en sí el movimiento mental que realiza el estudiante es algo similar entre cómo recibe el contenido y finalmente cuáles son los procesos más abstractos a los que puede llegar el estudiante. Entonces, eso, los dejo invitados para los siguientes videos. Podríamos empezar con la de Bloom en primer lugar, ir pasando por los distintos pisos que tiene esa taxonomía y ver efectivamente de qué forma lo estamos explicando, qué forma sugieres tú para poder trabajar eso en sala. Me gustaría saberlo un poco también de los ramos que ustedes también están trabajando independiente, y cómo hago esa transferencia entre lo que aparece teórico y el salto a lo práctico de, por ejemplo, si en UTP te están pidiendo calibrar un material que tenga 5 preguntas de inferencia, 2 de interpretación, una de reconocimiento y otra de creación, cómo eso efectivamente se transfiere a tu instrumento para, bueno, no tan solo cumplir con UTP, eso lo sabemos que muchas veces se le pasan bastantes goles a ese departamento, pero el punto fuerte es que el trabajo efectivo que tú estés entregando en sala sea de esa calidad que el estudiante, esa interpretación sea infalible tanto en tu colegio como en cualquier otro. La calificación que tú le des a ese trabajo sea una calificación respetable en tu contexto y en cualquier otro. Que esa es otra discusión que no voy a abarcar en este video, de la diferencia también en los sistemas de notas. Así que eso, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.